¿Vives cerca de una huaca? ¿Te apasiona la historia o simplemente eres un amante de nuestro querido Perú? Entonces, este programa es para ti. Tan, taran, tan, 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 taran, tan. ¿What? ¿Qué pasó? Comienza ahora su programa Entre Huacas y Tertulias. Con la conducción de Karen y Beto. Los vecinos nos cuentan. Todo lo que podemos ver, ¿no? Dejado por nuestros ancestros, nuestros antiguos, nuestros abuelos, que tiene un pasado muy antiguo, ¿no? En general, puede albergar cualquier época de nuestra historia, ¿no? Son lugares donde se encuentran objetos de gran valor, ¿no? De épocas ancestrales, de épocas por diversidad de razones, se encuentran la gran mayoría enterradas. Es como un templo, es como un lugar sagrado, donde se reunían para adorar, para ponerse de acuerdo en cosas que eran relevantes. Son templos o lugares sagrados donde se depositaban ofrendas a los diferentes astros como el sol, la luna, el cual pues eran venerados. Son consideradas patrimonio cultural y el cual deben ser valoradas, deben ser conservadas y deben ser protegidas por la humanidad. Objeto o lugar sagrado puede ser una piedra, puede ser un árbol, un río, un cerro, un animal. Muy buenas tardes, amigos y vecinos. Sean ustedes bienvenidos a su programa Entre Huacas y Tertulias. Yo soy Alberto y estoy con Karencita. ¿Qué tal, Karencita? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Betito. ¿Cómo estás tú? ¿Y cómo están todos nuestros amigos y vecinos? Especialmente aquellos que viven muy cerca de nuestras huaquitas limeñas y de todo nuestro querido Perú. Como recordarán, ya desde el programa pasado hemos empezado con nuestros invitados. Y hoy tenemos un invitado muy especial porque él, a diferencia de Alberto, de Alfonso, que yo, pues él sí conoció un poquito las huacas cuando era más pequeño, así que él tiene unas experiencias muy lindas que nos va a compartir. Bien, el día de hoy tenemos a nuestro amigo, el magíster en educación, hermano lasallista, Richard Isaac Félix Gutiérrez. Para los amigos, Richard, ¿verdad? ¿Cómo estás, Richard? Buenas tardes, bienvenido a Entre Huacas y Tertulias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. De verdad, para mí es una alegría y un agradecimiento también de tener esta oportunidad de esta tertulia que en realidad se convierte para mí en hacer memoria de experiencias, de eventos del pasado que hoy pasa de lo privado a lo público, así que con mucho gusto y bueno, esperamos que esto nos sirva a todos, nos inspire a todos. De verdad, sí, muchas gracias. Claro. Comentábamos en algunos de los programas anteriores que, bueno, yo les comenté a nuestros amigos que yo vivía muy cerca de un sitio arqueológico que es muy conocido ahora, que es muy importante, que tiene una gestión muy interesante, que es el Complejo Arqueológico Mateo Salado. Pero a pesar de vivir cerca, a unas cuantas cuadras, tampoco lo tenía al frente, pero a pesar de ello nunca conocí el sitio de manera formal. Tal vez alguna vez pasé, pero solo vi tierra y nunca lo conocí. Sin embargo, acá Richard, que también compartimos la primaria, él sí conoció un poco más. Cuéntanos, Richard, ¿cómo es que tú tienes un primer acercamiento con las huacas? Y si ya las entendías o qué es lo que recuerdas. Bueno, a ver, como le comentaba en la conversación anterior con Karen, en realidad yo desde que estudié lo que ahora conocen como kinder inicial, desde mis 5 añitos aproximadamente o 6, en la avenida Tingo María, 2 cuadras antes de llegar a la Plaza de la Bandera, que hasta a la actualidad existe, hay un centro inicial que se llama Inmaculada Concepción. Bueno, yo estudié ahí, como muchos de los que probablemente en Breña hemos estudiado ahí, porque era uno de los iniciales muy conocidos y recurridos por muchas familias. Bueno, desde que yo estudié ahí,
mi hermano mayor, que nos iba a recoger al finalizar las clases, teníamos la costumbre, más de él que yo, pero él nos llevaba. En mi familia somos 7 hermanos. Y en ese momento, el mayor y por ahí otros 3 más o 2, me recogían y hacíamos hora yendo, cruzábamos la Tingo María y nos metíamos a la Huaca para pues recorrer, mirar, ¿no? Claro, yo en ese contexto, a esa edad, obviamente, mi comprensión cognitiva sobre la Huaca era pues un lugar o abandonado, a alguien vivió ahí, alguien estuvo ahí, y eso hacía la aventura interesante. Aún a mi corta edad me parecía muy, muy, muy interesante. Entonces recorríamos todos los espacios de la Huaca, obviamente es todo durante el día, ¿no? Estamos hablando entre la 1 y 2 de la tarde, ¿no? Entonces recorriendo para regresar luego a almorzar, claro, regresamos con tierra, es decir, con evidencia de haber guaqueado a la casa, ¿no? Pero sí, y lo que regresé a Karen, lo que recuerdo así claramente, que en la parte que da a la avenida Tingo María, pero hemos recorrido, y alguna zona, que era la que más recorríamos los niños de Breña, era la que daba para Mariano Cornejo, más conocido, en esa parte, esa pirámide la conocíamos como el Camino del Diablo, ¿no? Pero bueno, hemos tenido todo ese recorrido. Y aparte, desde primaria inicial tengo también ahí una experiencia en la que me golpeé acá la ceja, la tengo aquí presente, no sé si se ve. Tienes En la mi cicatriz. ceja me caí, me saqué la mugre, me tuve que amarrar con mi polo y llegar a mi casa, ¿no? Y esa evidencia de esa experiencia en la Huaca la tengo aquí en mi cara, ¿no? Y Richard, la entonces, recuerdo, sí. Richard, entonces estamos viendo que tú conociste la Huaca porque tus hermanos mayores te llevaron a ese lugar, Exacto. ¿no? Como todos los Así niños es. de los 80 que jugábamos un poco más en la calle que en casa, teníamos todavía la posibilidad. Pero además, acá me surge una curiosidad, porque tú conocías Sí. la Huaca como un nombre general, o sea, a ti te decían vamos a la Huaca, pero ya tú entendías un poco de qué se trataba ese lugar o qué es lo que tú veías. Yo como veía cúmulos de montañas, porque claro, a la actualidad sí se ve con claridad más cosas más evidentes, ¿no? Y claro, mi comprensión actual, distinta a la de un niño de esa época, lo que sí yo tenía claro es que era, como te decía, un espacio en lo que hubo gente, personas, que de alguna época y que la dejaron ahí abandonada. No sé la razón, obviamente no la sabía. Y eso hacía que yo creo que muchos niños, porque hemos ido varias veces, hasta secundaria y poco más, íbamos por hacer aventura ahí. Es decir, la Huaca, la visión de la Huaca quizás para nosotros en ese momento era tener una visión aventuresca, ¿no? Que la manera en cómo estaba estructurada hacía la aventura, y era pues lo no usual dentro de lo urbano en el que vivíamos todos, ¿no? Por eso obviamente llamaba la atención, ¿no? Claro. Esa sería un poco la visión, ¿no? Es decir, que era una especie de montaña antigua donde había gente que lo dejó por alguna razón. ¿Y tú diferenciabas que era como gente muy antigua o solo así, gente cualquiera? No, claro, gente, ser humano en general, ¿no? No, todavía, ya en primaria, sí, cuando ya vamos a un poco, conociendo un poco de la historia, algunas cosas sí comenzamos a ver, ¿no? Porque en primaria trabajamos algunas pequeñas culturas, una aproximación. Incluso recordemos que en primaria, a diferencia de ahora, aparte de comprar las láminas, que las láminas para nosotros era también cierta adquisición económica, la mayoría dibujaba. Y bueno, en mi caso, yo sí tenía arte para dibujar, que lo aprendí de mi padre, y dibujar, y me gustaba dibujar, y por eso mis cuadernos, bueno, no las tengo ahora, las he perdido, pero siempre recuerdo dibujar, y he dibujado algunas de estas culturas, ahí son hechos de algunas clases, y yo creo que eso ha hecho que recuerde más a la Huaca, no como una memoria pasada, sino como una experiencia afectiva, le decía Karen. Si me hablan de Huaca y se mueven mis recuerdos infantiles, ¿no? Claro, porque tú dices, Huaca, yo estuve ahí, Claro.
Hay que recordar algo para los amigos y vecinos que nos escuchan y para los jóvenes que nos escuchan. Richard y yo crecimos en Breña, en el distrito de Breña, que es uno de los distritos más antiguos. Y bueno, ya hace muchos años también salimos de ahí. Richard vive en San Juan del Lurigancho, yo vivo en Los Olivos. Pero en los años 80, muchas huacas pues estaban absolutamente abandonadas, más abandonadas de lo que ahora nos podemos quejar, y además estaban llenas de basura. Y habían zonas que eran tan baldías y tenían vegetación que en realidad para un niño pues era como si uno estuviese haciendo la exploración en la selva, ¿no? Una cosa lejana e impresionante. Y pues lo que ahora vemos y conocemos como cercos, paneles azules, hitos y otros elementos que se nos hacen un poco más cotidianos, pues antes no existían. Y las huacas, para los que sí vivían cerca de alguna de ellas, efectivamente, como dice Richard, para los adultos era como ese lugar que está ahí, pero medio peligroso, ni vayan. Pero mientras no había control, Richard, uno corría para la zona donde había aventura, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí, exactamente. Y bueno, hay que decir también que es verdad lo que dice Karen, al ser un lugar desprotegido, los usos que se le daban en ese tiempo eran diversos, ¿no? Claro, el que mayor uso se le daba era explorar, aventurar, ¿no? También jugar, ahí jugábamos al tesoro escondido, ahí arriba, fulbito, porque habían 2 arcos de madera que alguien puso, no nunca supimos quién. Y había gente mal vivir que también iba por ahí en ese tiempo, ¿no? Y recuerdo también, le comentaba a Karen, haber visto a gente incluso que corría, porque suelen hacer ejercicios en la Plaza La Bandera. Entonces, gente en su cansancio, su no sé qué, pues iría a hacer sus servicios higiénicos ahí a la huaca, en los muros, ¿no? Pues sí, y bueno, fue usado para varias cosas en realidad. Y como bien en la visita que tuvimos el sábado, pues se ha encontrado en realidad en los estratos de los desmontes, de la limpieza que se ha hecho, la recuperación, evidencia de eso, ¿no? De todo, ¿no? Hasta como decía Karen, entierro, ¿no? Eso parecía la película Mascota, el Cementerio de Mascotas, ¿no? Pues sí, sí. Y Richard, tú cuando estabas en la primaria, Sí. en el colegio, los profesores o los docentes les comentaban ustedes acerca de estos sitios, de estas huacas. Mira, en realidad no sé si lo habrán tocado, no recuerdo con exactitud que hayan hablado así puntualmente sobre la huaca Mateo Salado, no lo recuerdo. Recuerdo que han hablado de otras culturas, hemos dibujado algunas imágenes, pero de la huaca Mateo Salado como tal, no recuerdo que se haya visto, ¿no? Solamente en secundaria, sí recuerdo una profesora, en primer año de secundaria, le comentaba a Karen, profesora de historia, cuando estuvo hablando de las culturas, hablaba de las huacas, y mencionó como poner un ejemplo, decía, me imagino porque sabía que muchos éramos de Breña, ¿no? Y dijo, la huaca Mateo Salado, cuando dijo la huaca Mateo Salado, para mí fue como esta película de Ratatouille, donde el crítico toma su sopita y recuerda a su mamá, viaja en el tiempo. Claro. Ya, igualito así yo, pum, dijo huaca Mateo Salado, y yo inmediatamente hice un paseo histórico a mi pasado, y comencé a recordar. Entonces, la participación fue mía, recuerdo, más que la de mis compañeros, ¿no? Ah, sí, entonces, lo interesante de la clase fue contar las historias, ¿no? Más que es una huaca, en qué consiste, para qué. Solo recuerdo eso. Después los demás años no los han tocado como tal, ¿no? Ese recuerdo sí lo tengo claro. Mira qué Y a estos interesante. lugares, perdón, Karencita, Richard, ¿a estos lugares tú ya los conocías con este nombre de huaca o lo llamaban de otra forma? Ya, no, desde la primaria ya todo el mundo lo conocía como la huaca Mateo Salado. O sea, ya todo el mundo, todo Breña, sabía que esa era la huaca Mateo Salado, ¿no? Para nosotros, obviamente los niños de esa época, esa era la única de todo. O sea, para nosotros, como no conocíamos, todavía no teníamos exposición a otros distritos, obviamente para nosotros la huaca Mateo Salado era la única en todo Lima, probablemente en todo el Perú. Claro.
Pero Claro. entonces, claro, cuando nos comenta la profesora, tú dices, uy, no, la conocemos, esta es, y todos la conocen como Huaca Mateo Salado, ¿no? Ok, me quedé pensando en qué importante y qué interesante que Richard sí tuvo una experiencia de un profesor que les comentó, les preguntó o al menos les mencionó de Guacamateo Salado. Porque al menos me siento menos mal al saber que Richard tampoco recuerda nada de primaria. O sea, a nosotros nos dieron una formación linda en primaria. Saludos a Sí. toda la gente de nuestro colegio, Señor de los Milagros 1017 en Breña, por favor. Pero, como comentábamos en algún momento, los tiempos eran otros y pues no se hablaba mucho de las huacas y de la cultura local. Así que tú lo escuchaste en secundaria. Yo en secundaria no recibí nada de cultura local. Sí, varias experiencias interesantes como las que comenté del señor de Zipán, de mi abuelito que me visitó en secundaria, pero nada de huacas, pues no, acá cerca en Lima. Sí, es verdad, es verdad. Mira, así como dicen que la calle es la escuela de la vida, en realidad muchas cosas que en el colegio probablemente aprendemos se complementan, ¿no? O se complementa, o como tú indicabas, se endosan a las experiencias que tenemos con las que vamos descubriendo. Es decir, yo ya conocía, por ejemplo, el Parque de las Leyendas. Dentro sé que había algo parecido a la huaca, pero nunca le di importancia ni tampoco ni siquiera imaginé que era una huaca como tal. La denominación huaca sí se la di y se la dimos, creo, muchos a la de Mateo Salado. Y entonces, eso sí era, o sea, yo creo que si tú ahorita haces una encuesta en todo Breña, no va a haber ni una persona que no te diga que no la conoce. O sea, definitivamente la conoce, la ha escuchado, ha pasado por ahí, ha ido o está vinculado a alguna experiencia suya. ¿Ha ido Y o ha dejado, ha ido o ha dejado sangre en algún muro, sí o no? Porque se ha tenido que caer por claro, estar jugando. se ha caído, o sea, que no sé qué, o se ha citado con alguien ahí, porque nosotros incluso para tener encuentros deportivos con otros barrios nos citábamos. Entonces un lugar intermedio para ir al Parque de la Bandera era allá. Nos encontramos por ahí en la Huaca. Entonces cerca de la Huaca era el lugar para encontrarnos también, ir, ¿no? A mataperrear, a jugar, a lo que fuere, ¿no? O Claro. sea, es una referencia a hitos de nuestra experiencia infantil que están ahí. Yo creo que solo hay que volver a despertarla. Pero también ese Mateo Salado es impresionante por donde la veas, ¿no? O sea, no hay forma de que al pasar por la Plaza de la Bandera no veas esa huaca. Exactamente. Como bien decía Karen, me decía Karen ayer, lo importante es que sea visible para quien pase, sino que, y ahí yo veo otro tema, que ya como desde mi experiencia nos asombremos con lo que vemos, mejor aprendizaje vamos a tener. Y contemplarle ahora como está, por supuesto. Si tú llamas a un adulto que fue niño y que se mudó a otro distrito y que después de 20 años vuelve y pasa por ahí y mira lo que es ahora, obviamente su asombro va a decir, ¿qué pasó acá? O por lo menos preguntará, ¿no? Por eso es ¡Guau! que ¿Qué yo es le eso? pedí a Karen que me vuelva a hacer lo posible de ir. Y por eso ya ayer cumplí uno de mis deseos, ahora puedo morir en paz, de volver a encontrarme, no solamente con el pasado, sino a volver a darle un sentido y una convicción distinta para mí mismo y para la historia, no solo de Breña, sino en general, ¿no? ¿Te Y, imaginas tú traer a todos los breñenses que ya no están en Breña y pararlos ahí a que contemplen la huaca que conocieron antes con la de ahora? Probablemente tengan muchísimas preguntas, ¿no? Claro, claro que sí. y hay algo que estábamos ayer conversando. Lo que ocurre es que estamos diciendo ayer. Lo que pasa es que ayer nos fuimos a visitar el complejo Mateo Salado, el complejo arqueológico Mateo Salado. Nos fuimos a recordar estos espacios y a conversar un poco también después de mucho tiempo. Hay una cosa que me gustaría rescatar de lo que dijo Richard, y es que en el caso de Mateo Salado, cuando la mayoría de gente, y yo lo viví cuando estaba haciendo las actividades culturales, como dice, gente que ya se había mudado y tenían a sus papis, por ejemplo, viviendo por ahí, venían a visitarlos y veían el complejo después de tiempo. Claro, el asombro era
yo he corrido acá, pero eso no había, o se veía así, ¿no? Pero hay una impresión con respecto a este espacio que cada uno de ustedes, en el caso de los que lo conocieron, lo usaron, pero nos vamos dando cuenta que parte de la historia de cada uno de nosotros o de cada uno de ustedes está en ese complejo arqueológico. Y entonces, una cosa que recapitulábamos ayer, y esto lo vamos a ir tocando en adelante, es que las huacas, como en Mateo Salado lo trabajan, no son espacios solamente antiguos o prehispánicos, son espacios vivos y actuales que han crecido con nosotros. Para los que han tenido una huaca cerca, lo sienten más que tal vez aquellos que pues no la hemos tenido muy referenciado de forma más cercana. Así que un pedacito de la historia de cada uno de nosotros o de cada uno de ustedes están en las huacas de Lima. Todos, creo, todos, porque hasta conversábamos de que muchas casas de Lima, cuando hacen las zapatas, encuentran restos arqueológicos, cerámica o moluscos, y entonces, a pesar de que no hay edificios cercanos, ¿no? Y acá la gente que ha encontrado estas piezas va a recordarlo, y somos entonces todos, de alguna manera, herederos de toda esta riqueza de Lima, pero además, de una u otra manera, favorecemos su cuidado o hemos contribuido a su destrucción y a la situación que tienen actualmente. Eso para tenerlo en cuenta. Vamos a una pregunta de cajón, Richard. Ya nos comentaste que tú sí conocías el complejo arqueológico Mateo Salado de pequeño, aunque no con, digamos, tal como lo entiendes ahora, ¿no? Sino más como un sitio donde te llevaban tus amigos a jugar, un lugar así como para explorar. Y también que tú llegaste a tener algún acercamiento o alguna mención del sitio arqueológico cuando estuviste en secundaria. La pregunta para todos, y que nosotros también en algún momento nos la hemos hecho: ¿cuándo crees tú o cuándo identificas tú que fue el momento en el que realmente te diste cuenta de que esta Lima y de que tú estabas entre huacas? ¿Cuándo te descubriste entre huacas en Lima a conciencia? En realidad yo creo que va a comenzar en la universidad. En la universidad, justamente a partir, bueno, ya de los estudios generales que uno lleva en la universidad, justamente otra vez con el curso de historia. Ahora, yo debo también asumir que parte de mi, digamos, de mi inclinación personal es también la historia. Soy profesor de historia. Entonces, va a ser a través en la universidad donde vamos a salir a explorar. Es decir, no nos van a hacer a teorizar en las clases sobre lo que es, o un poco hacer una epistemología, ¿no? Un poquito o discusión, una dialéctica sobre las huacas, sino vamos a ir. El profesor tuvo la genial idea de sacarnos de las aulas y llevarnos, y ahí fui por primera vez a Pachacamac. Ok, Pachacamac. Entonces, donde, claro, tuvimos ese, fue un encuentro en realidad. Yo creo que ese tipo de experiencias favorecen un aprendizaje muy significativo que los pedagogos intentamos todo el tiempo que se logre en las aulas, y que creo que ha sido tan meritorio, que es una de las cosas que yo recuerdo de la universidad, ¿eh? El encuentro con él. Entonces ahí es donde comienza ya claro, ya tenemos autores, tenemos arqueólogos, ¿no? Tenemos a profesionales que han estudiado el tema, entonces claro, o lo que ha sido en la historia, y sobre todo lo peor, y ahí viene lo peor, bueno, no sé si lo peor para los estudiantes, pero venía, ya conocimos, sabemos, hemos sentido, y ahora ¿qué hacemos? O sea, ¿para qué hemos conocido esto? ¿Para solamente saber? Entonces, claro, ahí viene el otro compromiso, las convicciones, las decisiones sobre de estar, como bien dice ustedes, entre huacas, ¿no? Cuando yo estaba pensando el nombre incluso, ¿no? O sea, entre huacas, para mí es estar en una relación horizontal, ¿no? Es decir, no es vertical, no es una relación horizontal, estoy entre, ¿no? Entre experiencias afines a mí, cercanas a mí. Entonces, por supuesto, la veo yo así, ¿no? Y en realidad la universidad va a ser el boom, va a despertar lo que estaba dormido y que estaba ahí como experiencia. Ahora se va a pasar de un saber hacer o de un saber cognitivo a un saber ser, con ese, ¿no? Más ontológico, si quieren así.
Mira qué interesante. Y acá va la reflexión. Sigamos, amigos y vecinos, haciendo nuestras propias reflexiones de cuándo entre nosotros, cuándo cada uno de nosotros se ha ido descubriendo entre huacas. Porque Alberto y yo también sacamos en conclusión que fue entrando a la universidad. Alfonso, que tiene diferencia de 10 años con nosotros, o sea, como 2 generaciones de diferencia, también fue en la universidad. Y entonces seguimos dándonos cuenta que al menos hasta esa generación, por ejemplo, no han habido muchos acercamientos de cultura local en el colegio. Tú eres docente, mi querido amigo Richard. ¿Cómo ves tú, desde tu experiencia profesional, ahora adulto, ¿no? Y toda esta propia reflexión que has hecho, ¿cómo ves tú la necesidad de acercar la cultura local, digamos, en la educación, siendo tú profesor de filosofía, de religión y de ciencias sociales, ¿no? En esta Lima que tiene tanto patrimonio? Sí, mira, a ver, yo ya tengo casi 20 años de docente y también como docente he aprendido muchas cosas. Y quizás el colegio donde he trabajado más, el Colegio La Salle, y en otros colegios, también he trabajado en el Estado, y he estado en varios lugares donde he aprendido un montón, en Costa, Sierra y Selva. Y me percato de que efectivamente la educación, es decir, los temas que se desarrollan en las aulas no pueden quedarse en temas, porque en realidad la clase o la experiencia de la clase es el profesor. Y no lo digo solo por la autoridad o porque el que más sepa, sino me refiero a la relación que establece el profesor con aquello que sabe con los alumnos. Y me refiero sobre todo, porque ven, yo voy a recordar más al profesor que fue de una manera conmigo durante mi etapa escolar, ¿no es así? Para bien o para mal, voy a recordar más cómo fue conmigo. Entonces, ese va a ser un vínculo muy importante para que los temas que se den encajen también perfectamente bien. Ahora bien, creo yo que otra cuestión que en las aulas con los chicos se tienen que trabajar lo que ahora el sistema educativo llama experiencias, ya no temas, ya no materias, sino llaman experiencias interdisciplinarias. Es decir, yo no puedo trabajar mi especialidad solito, aislado de los demás cursos. Todos los cursos debemos abordar la experiencia significativa para que abordemos, ¿no? Por todos los ángulos. Es decir, yo como profesor de matemática podría ir a la Huaca, llevar a mis alumnos. Por supuesto, por supuesto. Y podría hablar de hectáreas, podría hablar de medidas, de ángulos, podría hablar, y eso asociado a la redacción, a los ensayos. Ahora es factible hacer esto de cosas en las que todos hablamos sobre una misma experiencia y que les va a ser beneficiados a todos. Entonces, yo creo que eso es importante dentro de la educación y, por supuesto, no que las huacas vengan al colegio, sino que el colegio vaya a las huacas. Eso es lo que tendríamos que hacer en realidad, en general. Yo como profesor, yo he sido profesor de varias áreas. Me he enseñado filosofía, psicología, religión e historia. Y en las 4 especialidades que he tenido a mi cargo, he aprendido, gracias a mis alumnos y a mis profesores y hermanos de la Salle que me han enseñado mucho, a que los chicos y nosotros aprendemos y tenemos experiencias fundantes cuando vamos al lugar, cuando tocamos el lugar, cuando sentimos el lugar, cuando olemos, cuando gustamos, cuando miramos, contemplamos, es decir, todos los sentidos, ¿no?, están ahí latentes para el aprendizaje. Entonces, yo hasta el día de hoy, por eso ustedes, Karen, recordarás, los llevé al cementerio Perítero Maestra, esta visita cultural, no por un tema, como muchos a veces suelen ir, ¿no?, para ver otras cosas, sino es un tema cultural y encontrarse con la historia y pensar sobre uno mismo y de ahí para adelante. Una de las experiencias que hemos tenido, que Karen y yo en los colegios, es precisamente tratando de hacer que los alumnos vivan, o sea, tengan una experiencia viva con su patrimonio, ha sido a través de cursos o de actividades extracurriculares, a través de charlas, visitas, y efectivamente son actividades que ayudan a reforzar ese conocimiento de los alumnos. Sin embargo, como son actividades esporádicas o que se realizan una vez, en el mejor de los casos, en algún colegio, no queda, y las personas que trabajan el tema de patrimonio lo saben, todos trabajamos con experiencias que son fuera del colegio, pero eso ayudaría bastante, son los temas que debemos reforzar en los colegios. Pero yo tenía una curiosidad, Richard. Karen y yo trabajamos en el ámbito de la arqueología y hemos tenido experiencias con las poblaciones que viven alrededor de las huacas,
en los mismos sitios arqueológicos existen unas cruces. En la mayoría de los sitios que hemos visitado, que hemos conocido, existen unas cruces que están sobre el sitio arqueológico. Muchas de ellas con bases profundas de cemento que incluso están deteriorando muros, pisos, que son parte de la huaca, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos ido a investigar, hemos ido a hacer trabajo incluso con la misma población, siempre nos hemos chocado ahí con una especie de rechazo de la misma gente, por ejemplo, a retirar estas cruces de los sitios arqueológicos, ya que estas cruces tienen un simbolismo con respecto al patrimonio, que es la de imponerse a las culturas anteriores, a las culturas autóctonas, prehispánicas, ¿no? Esta especie de simbolismo ha calado hasta estos tiempos. Entonces, cuando encontramos una cruz, se ve que hay una imposición, digamos, ¿no?, de la religión con respecto a las culturas y al pensamiento autóctono, digamos, ¿no? Toda la vida, desde que estudiamos arqueología, hemos tenido siempre encontrones con la religión, porque desde el momento en que se da la conquista del Perú, hemos tenido esos encuentros y desencuentros con los españoles, con la fe, con la religión traída por los conquistadores, que siempre buscaba de una u otra manera imponerse a la cosmovisión andina, a la religión autóctona. Entonces, este simbolismo de las cruces en los sitios arqueológicos siempre ha sido un poco problemático trabajarlos con la población aledaña, muchos de ellos, por supuesto, católicos. ¿Cómo ve la iglesia? Yo sé que no puedes hablar por toda la iglesia, pero digamos desde tu experiencia como hombre de la religión, ¿cómo ves tú el pensamiento de la iglesia hacia el patrimonio prehispánico, hacia la cultura autóctona, etcétera? Sí, claro. Bueno, en general diría yo que bueno, yo tengo amigos arqueólogos que son sacerdotes. Sí, mira. Sí, la mayoría son jesuitas, por ejemplo, o historiadores. El padre Marsal, no sé si lo has escuchado, que es un bien conocido en el ámbito de la historia, y así hay muchos. En la congregación misma tenemos religiosos historiadores, o gente que está vinculada a la parte cultural. Hay un hermano, por ejemplo, que está vinculado le comentaba a Karen, a la cultura china, asiática. Entonces él viaja por China y está metido en todo lo que es cultura. La iglesia en general siempre ha estado, digamos, abierta a todo tipo de conocimiento disciplinario. Incluso entre sus integrantes hay mucha gente especializada en distintas profesiones, ¿no? Entonces, con respecto a las huacas, en la universidad que yo estudié, que es la de los jesuitas, que es la Antonio Ruiz de Montoña, justamente ellos son los que van a propiciar una visión más humanista de la sociedad y de todo el patrimonio en realidad. Ellos por eso no están ligados mucho al arzobispado directamente, como la Universidad Católica, ¿no?, que es pontificia. En cambio, ellos han decidido ser más autónomos y tienen una visión muy humanista, la cual tengo yo. Entonces, tenemos un encuentro quizás mucho, no porque la iglesia no lo sea, en general yo creo, conozco mucha gente que ha investigado un montón sobre esto, pero que con respecto a las huacas, y probablemente hay muchos que han participado en estos descubrimientos o estén metidos incluso en mi propio Ministerio de Cultura. Lo que sí quizás comprendo estos encuentros que hayan habido en estos tiempos, seguramente es porque también, no sé si la misma iglesia les haya negado el tema, pero probablemente la gente de la zona que es religiosa o es católica o es de otro movimiento de fe, no lo sé, probablemente esa cruz que está ahí hable también de una experiencia personal de ellos cuando llegaron y formaron sus capillas o no sé qué. Seguramente llamaron a un sacerdote ahí para que haga a la vez o de convocar a la gente, ¿no? Pero te comento que en el espacio religioso, al contrario, yo tengo la impresión que hay bastante apertura. Es verdad que es cierto, y yo cuando hemos estudiado, seguramente te comentaba, la extirpación de idolatrías,
o lo que también comenta en los comentarios reales, el Inca Garcilaso de la Vega. O sea, lo que estamos viendo, sí ha habido pues una especie de interposición, ¿no? Entre una cultura y otra, ¿no? Que sucedió justamente y que hasta la colonia probablemente rasgo de eso queda, ¿no? Por ejemplo, el Cerro San Cristóbal, ¿no? De tremenda cruz que ahí está bien grandota, habla de ese encuentro, ¿no? Ahora, creería yo que más bien actualmente hay mucho interés por parte de la iglesia misma, porque yo conozco a mucha gente dentro que están en investigación, mucha gente que está como yo en otros procesos de investigación, y con mucha apertura y con mucho, no solamente entre los que están dentro de la iglesia, yo me refiero, como decía, interdisciplinarmente, sí, con gente incluso que no es creyente, o que tienen otros pensamientos o ideologías o lo que fuere, para justamente dialogar y hacer este estudio quizá más amplio, ¿no? Es lo que está sucediendo, por ejemplo, ahorita con ProLima, ¿no? Con la recuperación de algunos espacios de Lima, donde están interviniendo justamente muchos miembros de la iglesia, y entre ellos algunos religiosos, bastante, los franciscanos, dominicos, jesuitas, etc., 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 ¿no? Sí, yo creería que más bien quizás habría que establecer algún tipo de diálogo o los espacios para poder desarrollar juntos la cultura como tal, ¿no? Y quizás no, no sé, los fantasmas que habían antes, en el pasado, y que también, por supuesto, la iglesia, y no solo la iglesia, me refiero a otros que han buscado seguramente intereses muy propios, no permitan que esto se desarrolle, ¿no? Creería que estamos en un momento oportuno para poder hacer más investigación, más estudio, más diálogo y con mayor apertura, ¿no? Para poder darle a la sociedad lo que realmente necesita para hacer lo que está llamado a hacer en este tiempo, ¿no? Precisamente, Richard, has mencionado algo, diálogo, que aunque en este caso la tertulia es casi siempre de 2 o 3, la idea es que por medio de nuestras voces, pues conversamos y reflexionamos con los amigos y vecinos que nos escuchan, ¿no? Porque estos últimos 20 años, o ya casi, sí que los últimos 20 años, han permitido a nivel de investigación arqueológica, hablando de Lima, para no extendernos tanto, que pues el nuevo conocimiento que se tiene a raíz de los trabajos y las investigaciones de arqueología nos han dado nuevas y más herramientas para poder tener la posibilidad de construir sobre esta Lima que antes se veía de manera diferente, ¿no? Y los últimos 20 años deberían servir para que todos hagamos un plan de ciudad al margen de nuestras posiciones religiosas, tal vez políticas, profesionales, ¿no? De qué ciudad queremos. Pero al menos, por ejemplo, creo que todos hasta ahora, arquitectos, hermanos o sacerdotes, que aman el Perú y que aman la cultura y que somos, si bien apasionados con lo que hacemos, también de amplio juicio y queremos lo mejor para nuestra ciudad, entendemos que hay que comenzar a tener una visión más amplia de todo esto para entre todos poder tener una ciudad en donde podamos convivir todos. Porque lo que Beto comentaba, ¿no? De las cruces en varias huacas, cuando ya se tiene que ver a nivel de gestión, hay momentos en los que se tienen que retirar. Pero, como conversábamos ayer contigo, las huacas, si bien en algún momento algunos lo han visto como estorbos y todavía hay gente que los ve de esa manera, sí. En realidad sí, si nos ponemos a pensar en el trasfondo de quienes lo hicieron, las huacas vienen siendo también, además de todo lo que ya podamos haber comentado y que sepamos, podríamos darle un significado adicional de aquí para adelante, que las huacas vienen siendo esas evidencias o representantes de las poblaciones originarias de estos pueblos y que son un elemento que nos sirve para reconocer, valorar y respetar nuestra diversidad cultural, al margen de cualquier otra diferencia que podamos tener. Y en ese sentido, tanto por antigüedad, tanto por historia, tanto por su valor científico,
integrar nuestras huacas a la ciudad de Lima y a cualquier otra ciudad que tengamos, digamos, en nuestras costas, que tenemos huacas y sitios arqueológicos en todos lados, pues es un deber no solo de las instituciones públicas, sino de cada uno de nosotros desde el lugar en el que nos estamos desarrollando. Tú eres profesor de ciencias sociales y eres hermano, ¿no? Consagrado, tienes una formación vinculada a la Iglesia Católica, pero también difundes e impartes si tienes un vínculo especial con estos sitios arqueológicos. Pero yo crecí con una formación católica desde pequeñita y ahí, por ejemplo, yo podría decir que cuando entré a la universidad y me encontré con el tema de las huacas, sí tuve una temporada, ¿cómo decirlo? Un momento de reflexión profunda, pues, ¿no? O sea, algo así como que esto de las huacas no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, no tiene nada que ver con Dios. Cuando leí cosas como de Bartolomé de las Casas y cosas como la extirpación de idolatrías, no voy a negar que me dolió en el alma, o sea, me ha dolido en el alma, he llorado leyendo cosas como esas. Y entonces vienen estos momentos en los que mucha gente, pues, siente que tiene que tomar partido, a pesar de que estamos en un contexto actual, ¿no? Y algunos se cierran en el hecho de tener que defender algunos elementos, como lo que comentaba Beto, y hay otros que, pues, aún respetando eso, entendemos que tiene que darse una gestión nueva de nuestros espacios, ¿no? Y que tenemos que ir aprendiendo de los errores o de la historia para construir algo nuevo para todos. No, y pasando un poquito más hacia un aspecto un poco más personal de nuestro amigo Richard, nuestro invitado del día de hoy. No puedo dejar de preguntar, Richard, que tienes una inmensa colección de figuras de acción. ¿Podrías comentarnos un poquito La gente cómo es esto de la colección de figuras? La gente no lo está viendo. Ahí le ponemos un video. Bueno, para comentarles rápidamente. Richard, permíteme hacerle una introducción a la gente, porque la gente no sabe qué es. Miren, y de ahí les vamos a poner una foto. Estamos viendo a Richard en este momento, y atrás de él hay una colección impresionante de muñequitos. Yo les voy a decir muñequitos, disculpen si no es el nombre técnico. Unos muñequitos, pero estoy viendo a Superman, todos los superhéroes que se pueden imaginar, en una perfección y en un tamaño que da ganas de cogerlos. Eso es a lo que Beto se refiere. Y entonces yo coleccionaba, quise coleccionar conchitas. Beto quiso coleccionar, tuvo su colección de piedras, pero acá nuestro amigo Richard también tiene su colección y esa es la que le estamos ahí envidiando desde acá. Sí, esa colección, como les decía, hay una comunidad. Ustedes entran a internet o YouTube, busquen ahí coleccionistas. Estas son figuras de escala 1/6, ponen 1/6 y van a ver que hay un montón de varias marcas. Hay ferias del juguete, hay una que los que conocen en Breña, a la espalda del metro de Breña, en Carhuaz, hay una feria del juguete que todos los viernes y sábados, sobre todo los sábados, venden juguetes que vienen desde los años 70, 80, 90. Entonces yo desde hace ya casi 20 años me he dedicado a coleccionar juguetes, poco a poco, entre mis pocos ahorros que hay. Ese es mi pasatiempo, en eso me distraigo, como digo, y miren, aquí hay los que son fan de la Liga de la Justicia, yo tengo aquí la Liga de la Justicia, soy más de Batman, de Nolan, del Caballero de la Noche, de Dark Knight Rises, y tengo por acá Terminator, Depredador, Wolverine, por allá tengo Spider-Man, luego tengo Avengers. Pero son así, las tengo en vitral, ordenado ahí, no son para jugar, son para coleccionar. Al mes le muevo un rato la mueca, pero... Y ya, pues ahí en eso dialogamos. Ahora, quieras o no, esto también hace referencia, por supuesto, a experiencias, ¿no? ¿Quién no ha visto alguna de estas películas en los 80s o inicios de los 90? Entonces hay mucha gente, muchísima gente, que su colección habla también de sus experiencias del pasado y que las viven y las comparten ahora. Incluso han ido a encuentros, hay encuentros, ferias, exposiciones, y van. Entonces esa es la colección que yo tengo por acá, que es mi pasatiempo, mi hobby. ¿Sabes qué conversábamos ayer con Richard también? Y decía, ahora que veo sus muñequitos, y a propósito de Transformers en Cusco y todo eso, ojalá en los próximos
ya 10 años, no voy a decir 5, pues, generaciones de futuros cineastas del Perú, escúchennos. Ojalá que en los próximos 10 años nuestras huacas y toda nuestra cultura peruana sirva de inspiración y de escenario con las medidas adecuadas para no destruir a muchas producciones. O sea, con la cantidad de historia que tenemos en Lima, podríamos tener personajes y toda una industria, bueno, podríamos tener toda un material visual que ayuda de todas maneras, ayuda a una mejor comprensión desde que uno es niño, y de eso conversábamos en alguno de los primeros programas, ¿no? Yo veía Cantinflas en dibujitos y a mí me inspiró, pero ahora, por ejemplo, a un niño de primaria, tú quisieras darle algo para inspirarlo, y no hay mucho material, aunque como siempre con Beto le hacemos propaganda, Piratas en el Callao, que algo ayuda, y por ahí algunas películas que hicieron como ¿cómo eran? Las aventuras del emperador, que también está basado, o que usa nombres, por ejemplo, inspirados en la cultura Ichma, y a veces no nos damos cuenta. Ojalá que de acá a unos años puedan haber mayores producciones inspiradas en nuestras culturas locales. Sí, es verdad, me has hecho acordar, Karen, para también eso que comentabas ayer, esto del continuum cultural, de que efectivamente nosotros en educación, la historia no la contamos de atrás para adelante, la contamos de adelante para atrás. Es decir, partiendo de lo que se vive hoy, ir haciendo una especie de genealogía, pero reversa, para que partamos de las experiencias más vivas y los recuerdos y memorias actuales, ir de adelante hacia atrás, y la historia se construye así, porque cuando uno bruscamente quiere hablarles de algo como las huacas, y el impacto, el choque del 2022, bueno, vamos a ir al año 1300, ¡boom! El impacto es fuerte, y por eso algunos quizás, uy, no. O no hay impacto, porque... Exacto, entonces quizás la experiencia en las aulas, y de ahí yo sí creo, estoy más convencido que no, por eso amo la educación, es que la educación va a salvar muchas cosas a nivel del país, de la ciudad, del patrimonio, de las relaciones entre nosotros, de la humanidad en general, ¿no? De la política, del país, lo que sea. Entonces yo creo que ahí está una fuerza. Yo estoy convencido que profesores con vocación, probablemente los jóvenes, las futuras generaciones, lleguen a amar mucho más de lo que esperamos, en este caso, por ejemplo, las huacas o Mateo Salado, como es en Breña. O sea, si yo tuviese una guía, como la que tuve ayer con Karen, que se notó apasionada por lo que decía, tenía el vínculo a flor de piel con todo lo que me estaba contando y narrando, y además me transmitía un conocimiento de lo que ya conocía, pero aparte un conocimiento nuevo. Entonces, por supuesto, mi aprendizaje va a ser valioso y significativo. Que alguien, que como bien me decía Karen, oye, mira, ahí hay una guía que parece que está ahí, no tiene carácter, o no sé, para un poquito orientar, porque hay niños también un poquito que se desbordan un poco. Entonces, lo mismo hay en educación. Probablemente haya profesores que no tengan o el carisma, la vocación, la pasión. Invitamos a todos los profesores que seguramente lo tienen a despertar esto en las aulas para que los niños y jóvenes se convenzan y puedan amar su cultura, su patrimonio, y en este caso concreto, los de Breña, quien me está escuchando de Breña, a la huaca Mateo Salado. Vayan a visitarlas, no se lo van a poder perder, está muy interesante, muy emocionante, y si pueden, creo que hay visitas de noches también, lo que les gusta la noche, vayan. Pero quería hacerte la última pregunta, Richard, es algo que todos nuestros oyentes están preguntando. Ok. ¿Cómo era Karencita en la primaria? Cuéntanos. ¿Qué? Eso no estaba en el guión. Bueno, te tengo que decir algo que, y yo se lo voy a comentar a Karen, y los compañeros de la promoción lo sabemos, y las profesoras, y el colegio lo sabe, y hay evidencia de eso registrado ahí en la dirección del colegio de Señor Los Milagros, y es que Karen siempre se ha caracterizado por ser una chica muy estudiosa, muy inteligente, organizada, y no lo digo porque esté acá y sea mi compañera, lo que estoy diciendo lo pueden corroborar en los archivos y registros que están en la dirección del colegio. Encima hay fotografías en las que se les está entregando la diploma, lo que ahora llaman excelencia. Bueno, ella tenía siempre diplomas, pero a mí me remite mucho
al entorno de la gente cercana, ¿no? Del barrio, ¿no? Y que ahora es arqueóloga. Yo se lo he compartido a mi familia. Ayer estuve con mi compañera primaria, que es arqueóloga, Karen Luján, ¿no? Y seguramente los que están escuchando, si alguno de secundaria de la Elvira García, probablemente den todavía testimonio de quién era Karen. Pero sí, Karen, ¿para qué? Y si ya me comentó sobre cómo llevó arqueología, realmente es, no sé si la arqueología la buscó a ella, ¿no? Sí, la yo buscó a creo que ella sí. para que sea la indicada, y que ahora ustedes están en este proyecto, y que seguramente habrán otros proyectos interesantes, porque si no es ella y tú, no sé quiénes más lo estarían haciendo. ¡Ay, Pero qué por alguna bonito! razón hay este reencuentro, ¿no? Con la vocación. Y yo creo que lo que tiene Karen es fruto de lo que en la primaria se hizo. Y lo que tengo yo Sí, es fruto de lo que también. en la primaria se ha hecho. Y de eso no me cabe duda. Y diría que Karen para mí pues es una inspiración no solo como persona, sino también como profesional. Y con quien se puede dialogar y compartir abiertamente los temas que nos convoquen, ¿no? Richard y Así yo, es, Karencita sigue siendo así hasta el día de hoy. Y Ya, efectivamente, ya me voy a poner, me voy a poner roja. tanto yo como los oyentes admiramos a Karencita por eso. Richard y yo somos un par de enamorados de nuestro colegio de primaria y también todos nuestros compañeros de primaria cuando nos hemos podido encontrar. Y comento esto porque tan importante que es la educación primaria para todos nosotros y cuánto cala en nosotros los valores y la información y la forma como nos enseñan en primaria. Este programa se ha querido hacer porque en estos años hemos visto tanta necesidad de poder llegar a la gente y poder explicarle cosas de forma sencilla y que las sientan, que siempre vamos a hacer un llamado a los profesores de primaria que por favor incluyan los temas de patrimonio para creer más nuestra ciudad. Eso es algo que compartimos todos los de primaria y ojalá que muchos tengan experiencias similares o mejores. Muchísimas gracias, Richard, por acompañarnos en el programa del día de hoy. Gracias también por aceptar la invitación y que hoy día nos hayas contado tus experiencias y tu relación con el patrimonio y con las huacas. Aquí va el dato del día. Un 18 de enero de 1535, habiéndose ya establecido Francisco Pizarro y sus huestes en el valle del río Rímac y acogido por el curaca Taulichusco, se funda la ciudad de Lima bajo la denominación de Ciudad de los Reyes, nombre que recibió por la proximidad de las fiestas y venida de los Reyes Magos, razón por la cual también exhibe en su escudo 3 coronas como recordatorio. Un 19 de enero del año 2006, el Instituto Nacional de Cultura declara como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación a las Huacas Infantas 1 y 2, ubicadas en el Distrito de Los Olivos, tal como consta en la Resolución Directoral Nacional número 085/INC. Y esta es nuestra agenda cultural. Del 24 al 28 de enero, Semana Arqueológica UNT, dirigido a público en general. Participación gratuita previa inscripción. Organiza Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo. Desde el sábado 29 de enero, taller de zampoñas, dirigido a público en general. Modalidad presencial e inscripción gratuita. Organiza Sicuris Taki Onjoy, sede Huaycán. Desde el martes 1 de febrero, taller réplica Quipus, dirigido a público en general mayor de 15 años. Modalidades virtual y presencial. Organiza Museo de Sitio Puruchuco. Los enlaces a todas estas actividades los encuentras en nuestra página de Facebook Cuida tu Huaca Plo. Y recuerda, todas las personas que nos dejen sus comentarios hasta el último programa de enero estarán participando en el gran sorteo de las 3 réplicas de acuarelas de nuestras huacas limeñas. Todas ellas cortesía de nuestro amigo y vecino, el arquitecto y acuarelista Alfonso Guamaní. Bueno, amigos y vecinos, gracias por acompañarnos en esta edición de su programa Entre Huacas y Tertulias.
Seguiremos compartiendo experiencias y entre todos seguir entendiendo y planteando propuestas para mejorar nuestra ciudad en armonía con nuestras huacas. Somos Karen y Beto y recuerda que tú y yo también podemos ser una huaca. Hasta el próximo programa. Adiós. Aquí termina Su programa Entre Huacas y Tertulias.